con Luis Bonilla Molina, doctor en Ciencias de la Educación, magíster en Gerencia Educacional, especialista en formulación de políticas públicas en educación y forma parte del Centro Internacional de Investigación Otras Voces en Educación y es co-coordinador del Grupo de Trabajo CLACSO, Capitalismo Digital, Política Educativa y Pedagogía Crítica. Cuando quieras, Luis. Gracias. Ante todo, agradecer a Claxo y a Udelar por este espacio y muy especialmente a Karina Batiani por la invitación. Yo les voy a hablar desde otro lugar de enunciación, desde las pedagogías críticas, desde la teoría crítica sobre el mundo digital. El primer tema en ese sentido tiene que ver con el hecho de que es imposible abordar el tema digital desde nuestro punto de vista sin resolver la brecha epistémica. Se suele hablar de brecha tecnológica, pero nadie quiere hablar, o casi nadie, de brecha epistémica. Cuando hablamos de brecha epistémica estamos hablando de tres dimensiones fundamentales, en el caso del sistema educativo. La primera, la relación de las revoluciones industriales con los sistemas escolares y la universidad. La universidad y los sistemas escolares que tenemos, al menos en América Latina, son el resultado de las dos primeras revoluciones industriales. Lo que llamamos crisis educativa se inicia con la tercera revolución industrial y la conferencia de crisis mundial de la educación convocada por el presidente Johnson de Estados Unidos en el año 1967 es una crisis que tiene 60 años y que no se ha resuelto por este problema de no entender la estrecha relación de las revoluciones industriales con los sistemas escolares, y estamos en el marco de la cuarta revolución industrial y esto trae unos cambios que cuesta mucho entender, porque si bien las dos primeras revoluciones industriales impusieron un modelo de educación disciplinar, la tercera intentó que fuera la transdisciplinariedad y lo único que se hizo fue colocarlo en educación básica como un eje transversal y en el caso de la universidad colocarlo en la misión y visión de la universidad, pero no logramos que ni las escuelas ni las universidades transdisciplinarias surgieran en ningún lugar, y ahora se habla del paradigma de convergencia disciplinar más allá de la transdisciplinariedad, y ese debate está muy lejos de tocar todavía al sector universitario y mucho más al sistema escolar. El segundo componente de la brecha epistémica tiene que ver con el valorar que lo que ocurre en educación tiene profunda relación con el sistema capitalista. Y en consecuencia hay que identificar cuáles son las políticas del sistema capitalista para la educación. Y son, desde mi punto de vista, cuatro grandes campos. El primero, la tendencia reformadora internacional, que la lidera los Estados Unidos y que, simplificando un poco, parte de copiar una buena experiencia en un país y replicarla en el resto de naciones. Es un poco lo que se impuso con el modelo chileno. Era el modelo de calidad de la educación, había que copiarlo en todos lados. Ahora eso tiene que ver con el modelo finlandés, entre otros, e intentan copiarlo en todos lados. Detrás de esa tendencia hay toda una serie de capitales que apuntan para eso, para consolidar ese modelo. Una segunda política, un grupo de políticas, es lo que denominamos la tendencia de estandarización, en la cual los grandes organismos multilaterales, el Banco Mundial, la OCDE, la UNESCO, la UNICEF, entre otros organismos, tienen un papel relevante, que es la estandarización de todas las políticas educativas, que a diferencia de la anterior, procura que todos hagamos lo mismo al mismo tiempo. La primera, que cada quien haga copia de uno. Esta, que todos hagamos lo mismo al mismo tiempo, y que tiene un capítulo especial en todo el tema de los objetivos del milenio y ahora el objetivo de desarrollo sostenible y todas las políticas de digitalización que se impulsan desde los organismos multilaterales, y desde ahí hay toda una serie también de sectores del capital que giran y gravitan alrededor. Una tercera política, la llamada transformación digital de la educación, que tiene su lugar de enunciación, desde mi punto de vista, en el Foro Económico Mundial y que tiene al señor Klaus Schwab como uno de los grandes teóricos y para el cual, hablando de desigualdades, según su libro Cuarta Revolución Industrial, libro del año 2016, es inevitable que al surgir con toda su fuerza la Cuarta Revolución Industrial queden fuera el 50% de la población, que habla de una masiva desigualdad de la población como una tercera política y que tiene a las grandes corporaciones tecnológicas, Google, Microsoft, todo detrás de ellos como otro sector del capital. Y hay un cuarto elemento que ahora surge con mucha fuerza, que es la política de la ultraderecha, que busca construir gobernabilidad para poder producir una transformación que resuelva la crisis que tiene 60 años y que se expresa en el territorio de lo escolar, impulsando cada vez el Estado tenga menor presencia, la familia mayor presencia
y en consecuencia flexibilizar para garantizar gobernabilidad. Los sindicatos, los gremios docentes, los sectores estudiantiles organizados son un problema a resolver y eso lo vemos en el discurso de Milei, lo vemos en el discurso de la ultraderecha, de Bolsonaro y de todos. Estas 4 grandes políticas son de contradicciones intercapitalistas que se disputan en los sistemas escolares y las universidades y por eso los ministerios de educación que no logran identificarlo, lo que hacen es intentar coquetear con todos. Entonces tenemos especie de Frankenstein de políticas educativas, un poquito para complacer la tendencia reformadora, otro poquito para la estandarización, otro para el tema de la digitalización y finalmente otro poquito para complacer a la derecha y darle espacio a todo el tema de la familia por encima del Estado. Esa brecha epistémica es vital para poder entender el tema digital. Y finalmente el tercer componente que nos toca mucho a la izquierda pedagógica y las teorías críticas es la superación del régimen de biopolítica, porque todavía seguimos hablando de que la biopolítica es la que conduce la sociedad y el sistema y el surgimiento de lo que Byung-Chul Han llama el régimen de datos y yo llamo el régimen predictivo. Es decir, si no entendemos esos 3 componentes, difícilmente podemos entrar al debate de lo tecnológico porque terminamos instrumentalizando el debate y siendo funcionales enormemente a lo que quiere el sistema para reproducirse en todas sus complejidades. Y por eso es que nosotros en el 2015, digo nosotros, por un grupo de 210 pedagogos, lanzamos en el 2010 el alerta, el manifiesto contra el apagón pedagógico global, que no era otra cosa, hablando de desigualdades, que alertando que íbamos a un escenario de profunda virtualización que iba a dejar a una parte muy importante de los estudiantes en el mundo y especialmente en América Latina fuera de la cobertura o del vínculo pedagógico, que fue lo que ocurrió durante la pandemia del COVID-19. Todavía los ministerios de educación no terminan de decir las cifras de exclusión brutal de falta de vínculo pedagógico que ocurrió durante la pandemia del COVID-19. Lo que sí queda claro son 3 fenómenos que ocurrieron. Un modelo de neoprivatización educativa, porque la mayoría de estados nacionales, y el caso de Uruguay es un caso muy particular, pero la mayoría de estados nacionales se desentendieron de su obligación de garantizar las condiciones mínimas de aprendizaje. Fueron las familias, los docentes y los estudiantes quienes tuvieron que comprar computadoras o repotenciarlas, quienes tuvieron que pagar el acceso a internet, a planes de datos, a plataformas y ocurrió una enorme transferencia del bolsillo de la clase trabajadora a las grandes corporaciones tecnológicas que ahora se quiere mantener con el llamado régimen híbrido o el 50% de materias en el plano o de carreras en el plano virtual, que es un modelo de neoprivatización educativa que ha sido precariamente denunciado por sindicatos, por gremios y por la academia incluso a nivel internacional. Ocurrió un proceso de estratificación terrible producto de la digitalización porque en 4 grandes capas. Una primera capa, aquellos estudiantes mínima que contaban con una familia que les pudo garantizar en sus casas acceso a internet y acompañamiento para la transición de lo presencial a lo digital. Es una minoría. Otro sector, aquellos que le pudieron garantizar internet, computadoras, pero que no pudieron acompañarlos. Los muchachos fueron resolviendo a trancas y mochas cómo podían el tema del aprendizaje. Una tercera, aquello muy sensible, aquellos que no tuvieron acceso a internet y que se tuvieron que conformar con televisión digital, con temas de radio digital, es decir, diciendo que ya se comienzan a autopercibir como excluidos de una educación que sea digital porque su familia no les puede garantizar el acceso. Y una cuarta, aquellos que no tuvieron ningún vínculo de carácter pedagógico. Esto es el efecto de estratificación terrible de la digitalización que ocurrió en el 2020 y que se mantiene o intenta mantenerse con el modelo híbrido de enseñanza y ahora todos nosotros, incluso en muchos casos los profesores son los que piden, no, 50% digital, ya no solo los estados, sino que lograron construir hegemonía a tal punto que somos los docentes los que pedimos 50, 60, 70% de virtualidad desconociendo este proceso. Y esto rompió con la capacidad igualadora que había construido la escuela y la universidad durante más de un siglo y que ahora se rompe porque el muchacho que llega al aula y que le piden, por ejemplo, un muchacho de 4º grado, tráigame una tarea sobre los movimientos del corazón, depende de cómo lo abordes, en cuál nivel de estratificación está. Uno lo puede traer en multimedia, otro del rincón del vago, el otro lo trae en papel bond y el otro tiende a irse de la escuela porque no tiene cómo hacerlo. Se rompió la capacidad igualadora de la escuela y de las universidades como un signo que nos debe preocupar terriblemente.
se consolidó el modelo de enseñanza frontal en las aulas. Veníamos hasta el 2019 haciendo un esfuerzo enorme por romper con el modelo frontal de enseñanza. Es decir, con todo incluso la teoría de Paulo Freire y de muchos pedagogos para que la educación no fuera un docente aquí y los estudiantes allá. ¿Qué pasó? Las plataformas que estaban montadas, que eran comunicacionales, no eran de carácter educativo, profundizaron el modelo frontal de enseñanza. Y a tal punto que hoy se da clase con todas las pantallitas apagadas. Un docente ahora es peor, es como un psiquiátrico, uno da clase a ventanitas apagadas, como si estuviese hablando uno con uno mismo, ¿entiende? Pero es el colmo digital del modelo de enseñanza frontal. Las nuevas plataformas de carácter educativo, Santillana, McGraw-Hill, las he estudiado profundamente, están construidas bajo la idea de la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom, que se hegemonizó al menos en América Latina y hoy hasta un posgrado de pedagogías críticas tiene que hacerlo en taxonomía de Bloom, que es una taxonomía psicologista para la métrica, para la medición, para los rankings, para todo eso, es la que ha orientado la construcción de las plataformas que tenemos ahora. Pero no estamos haciendo la discusión en ninguna universidad, que yo lo sepa, y corríjanme, en ninguna universidad del planeta sobre qué tipo de taxonomía se requiere para hacer unas plataformas educativas que generen pensamiento crítico. Es decir, nos están convirtiendo en consumidores de lo digital y no pensar la epistemología de lo digital, y ahí estamos simplemente en la lógica de reproducción del sistema. La inteligencia artificial, como se está planteado ahora, y lo plantea muy bien Eric Sadin, el filósofo francés, que dice que hay un salto, un cambio cualitativo entre las tecnologías antes de la inteligencia artificial y ahora, porque las tecnologías hasta la aparición de la inteligencia artificial eran prótesis humanas, algo para hacer más efectivo el trabajo, la computadora, la calculadora, todo. Pero ahora la inteligencia artificial se nos plantea como régimen de verdad, es decir, la que dice lo que es correcto y lo que es incorrecto. Lo vemos, la UNESCO acaba de publicar la semana pasada como una gran noticia lo que se avanza en España y en Francia para que la selección de los futuros estudiantes de la universidad ya no la hacen los docentes, sino la hace la inteligencia artificial. O sea, la que dice que se requiere, vayan a la página de UNESCO, lo plantea como un logro, un gran logro. Quien va a decir quién debe ir a la universidad no es ninguno de nosotros, sino una inteligencia artificial que ha sido programada según los intereses económicos, políticos y sociales, y eso preocupa porque es un cambio cualitativo en el modelo tecnológico global. Existe un problema en la universidad con el tema de la aceleración de la innovación. La universidad se está convirtiendo en un consumidor de tecnología y en desarrollar la lógica del operario ilustrado. Cómo sabemos manejar mucha más tecnología, pero no cómo la creamos. Por eso es que durante la pandemia la universidad no creó plataformas. Lo que hicimos fue usar a las plataformas de Google, de Microsoft, y venderlo como un gran éxito, que además era una transferencia de recursos enorme a estas transnacionales. Pero no solo eso, hoy el 70% de los correos electrónicos, el 70% de los correos electrónicos de las universidades están en manos de la GAFAM. O sea, no somos capaces ni siquiera de desarrollar propuestas alternativas en materia del desarrollo de los correos electrónicos. Lo que ocurrió en la Conferencia Mundial de Educación Superior de Barcelona fue terrible, porque ahí se planteó la necesidad de la microacreditación, usar los bloques de datos para la microacreditación. ¿Qué es la microacreditación impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo en América Latina? Que es que ahora la formación esté no en un convenio universidad-empresa privada, sino directamente en la empresa, y lo que hay que buscar es cómo ese aprendizaje que se hizo allá en la empresa lo acredita la universidad de manera confiable. Ese debate que se inició con fuerza en la Conferencia Mundial de Educación Superior, yo no he visto, corríjanme por favor, tengo la esperanza de que me corrijan, un solo artículo de la Academia Latinoamericana ni internacional cuestionando eso tan terrible que está en ciernes. Es decir, el que se le arrebate a la universidad la capacidad de formar y que se reduzca simplemente a la acreditación de aprendizajes externalizados. El mismo problema del metaverso. Todo el mundo empieza a discutir el metaverso es o no es. Mark Zuckerberg lo plantea en sus foros semanales y dice el metaverso va a ser, donde más va a ser usado va a ser en la educación,
Pero en educación van a participar aquellos docentes que innoven permanentemente, el que no va a tener empleo. Si a Luis Bonilla va a tener trabajo, si habla de inteligencia artificial, reformas educativas, mientras no diga nada repetido. El día que diga algo repetido, Luis Bonilla se va, no tiene empleo, pero todo lo que dijo Luis Bonilla queda grabado con su avatar, puede ser traducido en 100 idiomas. Eso es lo que planteas, ese es el futuro que nos están planteando. ¿Y dónde lo estamos discutiendo? Es más, lo que estamos viendo es cómo adaptamos la universidad para que entre el metaverso, cómo le ponemos la alfombra roja para que entre y no discutimos eso que está en ciernes hoy en materia educativa. La formación docente está también montada sobre un modelo de operario ilustrado. Es decir, cómo aprendemos a manejar las plataformas, las redes, cómo logramos la empleabilidad manejando todo eso, pero no pensando el diseño de las máquinas y la tecnología. Yo creo que hay que entrar a lo digital. Yo no estoy contra lo digital. Lo que estoy es contra la forma como se está imponiendo lo digital sin que la universidad haya perdido esa capacidad. Y para ir finalizando, el tema de la geología de los medios. Jussi Parikka, un finlandés, y Kati Crawford, una norteamericana, escribieron 2 libros preciosos en el 2020, donde plantean que se nos quiere vender la inteligencia artificial como algo dorado, plateado, exento de impacto en el medio ambiente. Pero la explotación de los minerales, los 23 minerales, más el litio que se requiere para toda la transformación digital, implican un impacto en el medio ambiente igual o superior a lo que hoy está planteado en términos del petróleo y el uso del petróleo y esta tecnología. ¿Dónde estamos discutiendo eso? ¿En qué lugar lo estamos discutiendo cuando hablamos de transformación digital? Hablamos simplemente de la instrumentalización y no de ese impacto y lo que eso significa en el garantizar la vida en el planeta en un momento de crisis climática terrible. Y esto lo vimos finalmente tanto en la CRES del 2018, donde no hay una línea, el evento más importante de los y las universitarias de la región, organizado por UNESCO y con la participación de las universidades. Descarguen los libros, están disponibles en la página del IESAL. No hay una línea para esto, se realizó en el 2018. Y en la CRES, que acaba de terminar, la CRES más 5, fue todavía un debate por los márgenes, por las orillas, y no está reflejado incluso en las conclusiones finales, porque cuesta que la universidad todavía lo entienda con la fuerza de lo que esto significa como una crisis que está en ciernes. Y para finalizar, yo creo, por eso un poco lo que venimos trabajando desde Otra Voz en Educación, con un gran esfuerzo con los sindicatos docentes, porque consideramos que con todos los defectos y los problemas que tengan los sindicatos de básica, de superior y los sindicatos estudiantiles como estamos, o federaciones estudiantiles, como estamos abriendo una línea de trabajo, organizados son los que pueden construir una correlación de fuerzas distinta para abrirle paso a un debate de este tipo, para hacer resistencia realmente y para construir otra forma de desarrollo tecnológico digital que sea humano, pensado para emancipar, para el pensamiento crítico, para la creatividad y no para la dominación y la lógica del mercado. Muchas gracias. Gracias, Luis. Quizás también ahí, digamos, de atrevido nomás, y con lo que tú decías y con lo que decía Lucila también, el tema de incorporar la inteligencia artificial con el discurso y la enunciación de que los docentes ya no son necesarios, y donde está la industria poniendo millones y millones de dólares en los programas para educación, ¿no? Para el desplazamiento de eso. Tú que hablabas de Sadin, ¿no? En esa idea de incorporar la inteligencia artificial y la economía, cómo está funcionando y cómo eso también se está dejando o no se termina de ver, y cómo la empresa ocupó el lugar del I+D y ya no la universidad, ¿no? Que son también